Shirley Carola Alba Sainz. Buen día, presente. Buenos días. José Luis Apaz Aguilar. Buenos días, presente en sala. Muy buenos días. Janet Karina Condori Quispe. Janet Karina Condori Quispe. Mariela Ajata Mena. Buenos días, presente. Buenos días. Alexander Alim Mirones. Presente en sala. Buenos días. Juan Aloise Ancasi Colque. Buen día, presente. Buenos días. Juan Fernando Ancasi Flores. Buenos días, presente en sala. Buenos días. Karina Andrea Arias Arauz. ¿Está? Buen día, presente. Ok. Buenos días. Julio Manuel Barroso Barbeito. Buen día, presente. Buenos días. Basilio Vía Geidi. Buenos días, presente. Buenos días. Alejandro Botelo Acham. Buenos días, presente en sala. Muy buenos días. Oscar Cruz Villarruel. Buenos días, presente en sala. Delfín Giovanna Maritza. Presente en sala. Marisol Fuentes Mercado. Buenos días, presente en sala. Buenos días. Gustavo Alberto Guarachi Ortiz. Buenos días, presente, licenciado. Buenos días. Daniela Gines Aduana. Buen día, presente en sala. Buenos días. José Luis Lecoña Rodríguez. Presente, buen día, en sala. Buenos días. Johnny Neri Montaño Rivera. Buenos días, licenciado, presente en sala. Muy buenos días. Bismar Vidal Quispe Pérez. Buenos días, presente. Buenos días. Loida Raquel Quispe Torrico. Buen día, presente. Muy buenos días. Carisol Rojas Terrazas. Buenos días, presente. Muy buenos días. Giovanni Valentino Saavedra Muñoz. Buenos días, Saavedra Muñoz en sala virtual. Buenos días. Michel Daniel Soto Colque. Buenos días, presente. Muy buenos días. Alberto Ticona Pasa. Eddie Ururi Limachi. Buenos días. Vamos a verificar el chat. Con José Loise sí ya está. Eddie está. Perfecto. Ya. Ya. Muy buenos días. El día de hoy vamos a tener la sesión de taller. Por favor, sus micrófonos les rogaría que lo puedan apagar. Le voy a dar la palabra. Le voy a dar la palabra al doctor Leonard Loredo, quien va a ser la persona que nos va a brindar el taller el día de hoy. Doctor, por favor, le doy el mando del curso para que usted lo pueda realizar el día de hoy y muchas gracias por brindarnos su tiempo para poder brindar este taller el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha, doctor. Muchas gracias, perfecto. Muy buenos días, estimados participantes. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una sesión de 3 que se tienen preparadas y programadas para la elaboración del protocolo de tesis. Entonces, a partir de ello vamos a desarrollar
algunos títulos referidos precisamente a una primera parte de lo que es la tesis. Entonces, con ese antecedente, inicialmente voy a compartir primeramente para que podamos entender lo que vamos a llevar durante las 3 sesiones. Y posterior vamos a avanzar lo que es título por título, y cuando exista alguna duda pueden escribir, y en la medida que vayamos avanzando las vamos a poder ir respondiendo. Este protocolo es la primera parte de la tesis, con la cual, que es la más importante, ¿no? Sin dejar de lado los otros capítulos que también las van a ir desarrollando a partir justamente de esta primera parte, que es el protocolo, donde van a desarrollar los títulos que se van a encontrar estructurados, ordenados, y les va a permitir realizar su índice tentativo con los títulos que se van a desarrollar en una segunda fase, en un marco teórico, en una tercera fase con la recolección de información, el trabajo de campo para el análisis e interpretación de resultados. Entonces, por eso es importante, porque aquí es donde vamos a planificar el cómo se va a desarrollar la investigación. Entonces, si me siguen con la presentación, inicialmente estoy compartiendo lo que es la estructura del protocolo y de los títulos que va a contener este protocolo. Protocolo, como también lo conocemos como perfil de tesis, ¿verdad? Entonces, este perfil de tesis, que cuenta con algunos títulos que los vamos a ir viendo uno por uno, que deben estar desarrollados de tal forma que guardes relación desde el título hasta el último el subtítulo que conforma este protocolo. Entonces, si pueden ver, tenemos inicialmente nuestro resumen y nuestro primer capítulo, que es este protocolo, donde se encuentra el planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos general, específicos, la justificación, la hipótesis, la metodología que se va a utilizar para la recolección de toda la información, y reitero que es la que va a guardar relación desde el título. Es decir, no nos vamos a inventar ningún tipo de información, ni se va a colocar una información que no guarde relación entre objetivo, problema y título, de manera que podamos tener un protocolo que se encuentre adecuado y el cual nos lleve a desarrollar en su segunda fase nuestro marco teórico. De manera que en una segunda fase vamos a desarrollar este protocolo, lo vamos a dividir en las 3 sesiones. Y para poder avanzar y conforme los lineamientos que nos da para el desarrollo de este protocolo, se tienen 5 guías. 5 guías que nos van a permitir seguir el desarrollo de cada uno de estos títulos que se va a realizar. Es decir, en una primera guía vamos a desarrollar nuestro título y vamos a identificar el problema. En una segunda guía vamos a formular, a partir de la identificación del problema, nuestros objetivos de la investigación. Y en una segunda sesión, ya para la siguiente, vamos a desarrollar la fundamentación teórica, es decir, ya teniendo nuestros objetivos y todo ello, dentro de la justificación, vamos a desarrollar algunos títulos respecto al marco teórico, ¿no? Para poder ir ya avanzando en lo que sería la tesis y para poder concluir con lo que va a ser la metodología en una tercera sesión, que ya es una última guía en la cual vamos a desarrollar justamente estos títulos. Entonces, hemos dividido al protocolo en 3 sesiones y en 5 guías que vamos a ir desarrollando para poder cumplir con el desarrollo completo de todo este perfil o protocolo de investigación como parte de la planificación de sus trabajos de tesis en una primera fase. Entonces, como han podido ver, son estos los títulos que en las 3 sesiones vamos a ir desarrollando, y obviamente al finalizar las 3 sesiones vamos a contar ya con el desarrollo de todos estos títulos del protocolo para su eventual y posterior defensa y
y dar paso a su segunda fase de elaboración de toda la tesis. Entonces voy a compartir la presentación, reitero, llevando adelante cada uno de los títulos, entendiendo lo que es el protocolo y a partir de ello contar con nuestro documento que nos va a permitir guiarnos en la acción del trabajo de investigación que es la tesis con de manera que en una primera parte tenemos a nuestras guías 1 y 2. Al finalizar ya con ello les voy a ir indicando lo que se debe hacer. No obstante, inicialmente vamos a desarrollar nuestro protocolo, tomando en cuenta que en todo tema de investigación, ya sea en la elaboración de algún artículo, en la elaboración, en este caso, de nuestra tesis, debe ser investigado. Claro que sí. Les voy a pasar por este medio o en el grupo, si es que lo tienen, les voy a pasar las 5 guías, les voy a pasar la diapositiva, les voy a subir algunos textos guías, un texto que es resumido también de todo lo necesario y eso les va a facilitar en la elaboración. Seguramente muchos también ya deben tener identificado alguna problemática, alguna idea. Esa idea que les voy a enseñar a convertir en identificar una problemática para poder desarrollar el trabajo de investigación. De manera que estamos entonces, les voy a compartir iniciando con la comprensión de lo que sería el protocolo, considerando, como les decía, que en todo trabajo de investigación se debe estudiar a profundidad. Y ello nos va a llevar a que antes de poder desarrollar la investigación, debemos contar con la mayor cantidad posible de información. Y ello es importante porque a través de toda esa fuente bibliográfica, la consulta que se realice, vamos a poder tener ya un antecedente, un conocimiento previo de lo que pretendemos o queremos investigar. Es decir, con esa investigación o quien pretende investigar debe tener cierto grado de familiaridad con el tema que se va a investigar. Y para ello debemos contar con la mayor cantidad de elementos de toda la bibliografía posible para poder desarrollar esa investigación. Entonces, es indispensable contar conocimientos previos del área que nos interesa. De manera que nos vamos a ir creando seguramente una base de datos, de información, de libros, de bibliografía, que tengan y guarden relación con lo que tratamos de investigar. Inicialmente seguramente no tenemos todavía, estamos partiendo de cero, una temática específica. Obviamente puede ser en el ámbito constitucional, penal, familiar, no sé, por ejemplo, ¿no? Esa manera de ejemplo. Pero una vez ya con esa área, con esa temática, ya podemos ir identificando qué es lo que vamos a investigar y de lo que vamos a investigar seguramente vamos a identificar una problemática que nos va a permitir seguir buscando información relacionada con esa problemática para contar con todo ese cúmulo de información que nos va a permitir familiarizarnos con el tema al cual vamos a poder con ello justificar si es ese tema digno o no de poder estudiar, de poderlo investigar. De manera que en toda investigación siempre se sigue un protocolo, el cual debe estar elaborado previamente a realizar la investigación. Y este protocolo, como documento formal, por lo general incluye algunos aspectos como ser
como ser la justificación, el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos, el marco teórico, las técnicas metodológicas, hasta hasta podemos elaborar nuestro cronograma o plan de trabajo, qué recursos podemos utilizar, qué bibliografía, y dentro de esa bibliografía está toda esa base de datos en la cual vamos a ir recolectando toda esa información referida y relacionada con el tema que hemos seleccionado. De manera que esta investigación se va a convertir en un aporte al conocimiento porque va a brindar que eso es lo que vamos a investigar sobre un determinado problema. De manera que antes de investigar debemos redactar este protocolo o esta planificación que le llamamos, el cual debe ser debe tener esa aprobación, ese visto bueno, y se va a constituir en la primera fase. Este protocolo lo vamos a constituir en la primera fase. Y seguramente, una vez concluida, vamos a contar ya para poder desarrollar en una segunda fase el trabajo de campo y para el análisis e interpretación de los datos, dependiendo de las técnicas a utilizar, las cuales también la vamos a llevar ya en una última sesión. Entonces, como podrán darse cuenta, ya identificando los títulos que tenemos que llevar adelante para la primera guía, obviamente es la que les voy a compartir, es la elección del tema, elección del título y la justificación de la investigación. En la selección del área, del tema de investigación, tenemos que, considerando al derecho como algo que es amplio, algo en el cual podemos identificar diversos o cantidad de temas, inicialmente podemos elegir de todo ese cúmulo de temas que se tienen para la elaboración o la identificación de una problemática. Entonces, lo primero que vamos a ir desarrollando en este desarrollo temático es que, considerando todas estas corrientes teóricas dentro del sistema del ordenamiento jurídico, podemos identificar una que tenga una problemática, o que se halle, o que tenga una cuestionante. Entonces, si revisamos cualquier tipo de artículos científicos, algún tipo de temáticas, ahí vamos a encontrar todos estos hechos, fenómenos que nos van a generar mayores temas de investigación. Con la lectura de un artículo nos vamos a dar cuenta de la cantidad de situaciones que no se han abordado y que pueden todavía ser investigadas. Entonces, a partir de esa situación podemos ir identificando y seleccionando inicialmente el área, seguramente en el área constitucional o penal, dependiendo en el cual estén haciendo la maestría, y a partir de aquello vamos a encontrar una temática que es distinta a lo que llegaríamos a señalar respecto al título. Y para la generación de todas estas ideas tenemos algunos criterios que debemos considerar para poder generar estas ideas. En primer lugar, tenemos que una buena idea nos puede
alentar de forma personal cuando, cuando, cuando nos llama la atención una buena idea surge de algo que nos interesa. A muchos les debe gustar más o encontrarse familiarizados con alguna idea dentro del ámbito del trabajo o de algo que normalmente desarrollen en la práctica jurídica y surgen ideas que a uno le pueda interesar, con el cual ya puede empezar a desarrollar una determinada investigación. De manera que estas buenas ideas, que no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas, tomando en cuenta que podrían preguntarse que todo lo que ya es, que todo ya se hubiera investigado, ¿no? Entonces, pero si revisamos bien cualquier investigación, siempre existe algo que no se ha podido investigar. Entonces, obviamente no va a ser nuevo lo que podamos seleccionar, pero sí va a ser novedoso porque es algo que se ha dejado de investigar respecto a todo aquello que estamos tratando de identificar en los artículos científicos, en las tesis. Hay tesis en las cuales no se ha podido concluir con una determinada investigación. Ahí podemos identificar algo novedoso para poder desarrollar el trabajo de investigación. Muchas veces es complicado, sí, y es difícil también encontrar una idea, una temática para poder desarrollar la tesis. De manera que las buenas ideas de investigación nos sirven también para poder elaborar una nueva teoría, una solución de problemas, es decir, aquello que nos va a generar una situación por la cual realmente nos dé esas ganas, mejor para poder entender, de poder realizar una investigación, ¿no? Entonces, si no tenemos unas buenas ideas, seguramente vamos a seguir en la búsqueda de un título, de una temática, y han debido escuchar muchas veces para quienes no han desarrollado, y ahora de qué hago mi tesis, ¿no? Entonces, necesitamos justamente estas buenas ideas que nos generen ese aliento de poder seguir adelante en la realización de un trabajo de investigación. Y obviamente debe alentar, porque de no ser así, nos vamos a quedar con una temática, con una idea, a quienes muchas veces les pasa, de algo que no les gusta, y no van a poder ir avanzando porque precisamente es porque a uno ha elegido algo que donde no se encuentra familiarizado, en algo que no le pueda gustar, y genera una problemática para que más adelante, a pesar de haber concluido, no pueda responder a diversas preguntas de los tribunales o de quienes revisen el trabajo de investigación. Luego de ello tenemos que desarrollar nuestro título provisional de la tesis, y le llamamos provisional en la medida que todavía no se va a concretar, es decir, que de la idea que hayamos elegido, vamos a ya tener un cierto título por el cual se nos va a ocurrir, ¿no? Esto puede ser mi título, ¿no? Pero todavía al no contar con la problemática, con los demás títulos, se va a constituir en un título provisional. Es decir, provisional porque puede llegar a cambiarse en la medida en la que vayamos recolectando información, la cual va a ir concretando todo esto, toda nuestra temática. Entonces se va a ir cambiando en la medida que tengamos mayor información, mayor conocimiento del tema, y podamos ya cerrar y concretar nuestro tema de investigación.
Ya. Entonces, toda tesis le vamos a denominar de alguna forma y provisionalmente conforme a la idea que hayamos seleccionado. Por lo general se extrae del problema. Por eso mismo es que es provisional, porque hay que ir concretando este título, hay que ir identificando esta problemática. Obviamente no va a ser, como pueden ver, nuestro título una copia del problema, pero sí una síntesis de las variables que van a salir de esa problemática. Eso lo vamos a ir concretando en la medida que ya tengamos todos y cada uno de estos títulos. Es decir, por lo menos nuestro problema, la identificación de nuestro problema. Es decir, y este título va a expresar la idea central del estudio. Inicialmente, por eso es provisional, porque va a expresar esa idea central de nuestro título. De manera que el título es esa tarjeta de presentación que ustedes le van a colocar a la tesis y va a expresar la esencia de ese problema. Ahora, a manera de ejemplo, en esta parte pueden ver para que puedan seleccionar también, y esto es simplemente un ejemplo. Nuestro área de estudio, como les decía, puede ser en el derecho penal o en el derecho constitucional, y eso lo van a ir llenando dependiendo, como les digo, de la maestría en el área que están desarrollando. Entonces, el tema de investigación seguramente podemos identificar entre las varias que hay, el aborto en Bolivia, no sé, la constitución política y las sentencias constitucionales, las acciones de defensa, y a partir de aquello podemos tener o contar con una propuesta de títulos a partir de la temática que se aborda. Entonces, si pueden ver en el ejemplo de la diapositiva, como les decía, la voy a compartir, sacamos del tema de investigación, ¿no? El Estado y la Iglesia frente al aborto, la intolerancia de la Iglesia católica frente al aborto, es decir, sacamos nuestros títulos del tema de investigación, títulos que van a ser eventualmente provisionales, pero que se van a ir concretando en la medida que vayamos identificando y desarrollando nuestro problema. El desarrollo del problema, que ahora lo vamos a ver ya más adelante con mayor amplitud, porque es la parte fundamental, parte central, con la cual vamos a poder generar todos los demás títulos. Entonces, una vez que tengamos nuestro tema de investigación y nuestro título de investigación, que forman parte también del protocolo y por lo menos de las guías para que les dé esos lineamientos en la elaboración de su protocolo, vamos a poder seguir adelante con la segunda parte de lo que es la descripción del problema, la identificación y descripción del problema. Y una vez que se tenga esta, ya podemos ir concretando este título que va a dejar de ser provisional para pasar a ser ya nuestro título definitivo. De manera que este título debe ser lo más específico posible. Obviamente debe gustarnos, debe tener una proyección con la línea de trabajo que están desarrollando e inicialmente, si bien tenemos que tener familiaridad con el área de la tesis, debemos también tener un cierto gusto con el tema que estemos seleccionando. Es decir, no basta solo con conocer al tema, sino que debe gustarnos, como les decía, si es que comenzamos a elaborar un tema que no nos gusta, seguramente nos va a dificultar a realizarlo hacia adelante, ¿no? Entonces también nos va a dificultar en la medida que cuando nos pregunten por qué se ha desarrollado un determinado tema, no vamos a poder dar esas respuestas respecto al porqué de la elección de un determinado tema, o no vamos a poder dar una respuesta a algo que lo hayamos hecho casi forzados por haber elegido un tema que no es de nuestro gusto. Ahora bien, estamos ingresando a partir de aquello de tener nuestro área, nuestro tema, nuestro título tentativo, la forma en la cual podemos ir identificando una buena idea, cuáles son esos criterios con los cuales podemos seleccionar ese tema, y entonces estamos tratando de ingresar ya en la búsqueda e identificación de esa problemática. O por qué es un tema más importante que otro.
seguramente es el valor que se le pueda dar, el valor que tiene, si puede ser útil. Por eso planteamos temas novedosos, poco estudiados, para que también de esa forma lo podamos justificar cuando tengamos que señalar la importancia de ese tema, del tema seleccionado. Es decir, ahí nos podemos a preguntar qué beneficios tiene, qué utilidades puede llegar a producir, a quiénes va a beneficiar. Entonces son criterios que si los vamos llenando en el trabajo de investigación, ya una vez que tengamos la idea central, el tema, nos va a servir de justificación y para poder también fundamentar cuando se nos pregunte cuál ha sido justamente ese beneficio o esa utilidad, o quién es el beneficiario, ¿no? Entonces, estamos describiendo parte de lo que es ya ese contexto del problema. De la misma forma, nos tenemos que preguntar qué tanto conocemos sobre el tema elegido. Es decir, no es que hemos elegido, voy a hacer este tema sin haber investigado antes ciertos antecedentes. Y es un tema recurrente porque a veces elegimos un tema y luego nos preguntan, ¿y cómo vamos a buscar información? Y nos quedamos cortos en la medida que habríamos elegido un tema del cual sin haber investigado antes, no nos hemos dado cuenta de que es posible que no exista la cantidad de información para poderla desarrollar. De manera que es indispensable que antes de realizar o de seleccionar una temática, debamos conocer aquel tema. Es decir, que todo tema de investigación debemos estudiarlo a profundidad y antes de emprender toda esa investigación debemos contar con la mayor cantidad de información posible. Como les decía, debemos desarrollar una base de datos con la cual vamos a poder contar con información que nos va a permitir responder justamente a esta pregunta. Entonces vamos a buscar una compilación de todos los resultados de otras investigaciones y a partir de ello también vamos a poder darnos cuenta si es factible o no una temática de poderla desarrollar. De manera que todo ese conocimiento acumulado de un área específica la vamos a conocer y vamos a poder asumir cuál es ese problema que estamos investigando. Y para ello, obviamente, debemos indagar sobre todas estas investigaciones, tener ese contexto de los antecedentes que preceden al tema que estamos seleccionando. Y con ello vamos a poder responder a esta pregunta, a este pequeño antecedente del cual se va a formar dentro de nuestro trabajo de investigación y el cual también nos va a servir para colocar un pequeño estado de arte, o sea, de temas que se encuentran relacionados con la tesis que estamos desarrollando y poder con ello poder responder todo lo que conocemos sobre el tema que hemos elegido. Y siempre colocar las referencias encontradas sobre esta temática. De manera que por eso vamos a recurrir o debemos recurrir, y esto también vamos a ir ampliando, pero a fuentes de referencias confiables, de libros que tengan esa información con una reconocida rigurosidad en materia de publicación, es decir, de autores que den esa importancia, que pueda ser fundamentada nuestra investigación. Es decir, que esta base de datos de bibliografía debe tener esa probada calidad. Y para ello seguramente van a indagar revistas, libros, documentos con una solvencia editorial que es fundamental en esta primera fase, en esta primera etapa dentro de la investigación. Bueno, eso es con relación a esa primera parte de lo que estamos desarrollando y como van a darse cuenta seguramente cuando les comparta en la guía número 1, cuando les indique lo que se debe hacer para quienes no tienen todavía una temática, ya ir colocando, ¿no? Nuestro tema de investigación, nuestro título provisional y cómo esa idea, ¿no? La generación de esa idea, cómo podemos buscar y con qué criterios
y una vez encontrados, los antecedentes que debemos ir desarrollando respecto al tema de investigación. Entonces, eso es en una primera parte, ¿no? Como podrán darse cuenta, eventualmente no sería tan complicado, pero en la realidad o en la práctica ya se torna un tanto difícil contar con un título que nos pueda llegar a gustar y en el cual podamos encontrarnos familiarizados y que no sea complicada la búsqueda de información respecto a la idea inicial que hayamos seleccionado. Entonces, no está en realidad difícil en una primera parte hacer estos 3 primeros títulos o fundamentar aquello, ¿no? Pero es en la parte en la cual podemos ir quizás cometiendo algunos errores para poderlos subsanar y con ello contar con un tema, título. Lo anterior semana tenía de un amigo, esta semana igual tengo, pero no voy. Perdón, los micrófonos, doctores. Ha hecho mal. Ya. Pensé que era una pregunta. Bueno, como les decía, pueden escribir en cualquier momento y esto les va a servir, obviamente, para quienes todavía estén iniciando y para quienes ya tengan, pueden ir con ello adecuando, ¿no? El trabajo a los requisitos que establece la universidad. Entonces, ahora vamos a ingresar teniendo ya estos elementos como ser el tema, el título provisional y un pequeño antecedente con una ya inicial justificación a la identificación de ese problema y la descripción o planteamiento de ese problema, lo cual nos va a llevar a la formulación de nuestro problema y de los objetivos, que es la parte es ese núcleo central de nuestra investigación, el cual, si está mal elaborado, obviamente todos los demás títulos van a ir siendo de la misma forma erradas, ¿no? Por eso es importante esta segunda parte del planteamiento. Escoger el problema investigativo es una parte complicada con la que se van a enfrentar, sobre todo cuando no se cuenta con mayor información de cómo elaborar o desarrollar esta segunda parte. Entonces, en el proceso investigativo, si esta selección es errada del problema, es una de las causas principales del fracaso que se va a tener en el trabajo de investigación. Entonces, identificar un problema y formularlo con precisión no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Sin embargo, obviamente, todos estos problemas, como les decía, si realizamos esa búsqueda de información como antecedentes, va a resultar un poco más fácil la identificación de todos estos problemas que abundan en las investigaciones. La idea es que cuando no se los conoce, se tiene esa dificultad en poder localizar estos problemas. Y esta dificultad en la elección del problema y del correcto planteamiento es importante, porque ese correcto planteamiento, elección y tratamiento del problema nos va a permitir también una correcta formulación del problema que nos va a servir de guía para la elaboración de la investigación. Es decir, estos problemas no surgen así de la nada, ¿no? No son
no son situaciones que ya están hechas, sino que debemos identificarlos. Y esto lo vamos a hacer justamente con esa búsqueda de de información, con ese conocimiento previo que tenemos que tener, con la pregunta que decíamos, ¿qué tanto conocemos sobre la temática? Entonces, no se olviden que el propósito que tiene toda investigación consiste en la indagación y en la indagación de toda esa información y cuya pretensión o cuyo propósito es solucionar problemas o un sistema de problemas. Entonces, en otras palabras, el problema es efectivo en la forma en que lo podamos identificar. ¿Y cómo vamos a transformar recuerdan la idea que inicialmente teníamos respecto a la temática de la investigación? La idea de investigación que surge el problema y desde el proyecto de nuestro trabajo de investigación. Entonces, inicialmente estamos en esa idea, ¿no? Y ello lo desarrollamos llevando a cabo una primera revisión de toda la bibliografía para poder familiarizarnos con el tema, para poder contar con información y conocer el tema. Y es decir, que mientras más fuentes, más bibliografía, más información podamos llegar a consultar, vamos a poder ir estructurando una problemática de mejor manera e identificar la misma. Entonces, de toda esa consulta, de esa verificación de la bibliografía, vamos a poder establecer un problema y que ese problema es factible de ser investigado. Con la revisión de la bibliografía, vamos a poder darnos cuenta de que si se puede o no continuar con la idea inicial seleccionada, porque así nos los va a recomendar la propia información, nos va a señalar que ya se ha investigado tanto que ya no hay por qué más investigar, o nos va a señalar aquellos vacíos pendientes que se pueden todavía seguir investigando a partir de esa primera idea y con toda la información recolectada. De manera que de esa forma es que vamos a ir contextualizando ya esa problemática identificada y señalar la necesidad de poder seguir investigando. A ver, un momentito. De manera que, como les decía, el punto de partida de la investigación es este problema. Y si está correctamente planteado, o sea, planteado, fundamentado, es decir, tenemos nuestra idea, ¿verdad? Tenemos nuestra idea y la identificación de ese problema. Ya, les decía, tenemos nuestra idea, la identificación a partir de esa idea del problema. Entonces, tenemos que fundamentar, tenemos que describir ese problema. Eso es plantear.
Y si está correctamente planteado, vamos a contar con esas bases para desarrollar el proceso de investigación. Es decir, que es necesario saber plantear los problemas. Entonces, desde el punto de vista científico, los problemas no se plantean por sí solos. De manera que esa es la primera tarea posterior a la fundamentación, diré a la selección del problema, y es precisamente el sentido que tiene el problema, el que indica ese verdadero espíritu científico, es decir, que nada es espontáneo, como les decía, no se va a plantear por sí solo, nada está dado, todo se construye. El problema aparece cuando se descubre un hecho, un fenómeno que no ha sido abarcado por una o varias teorías, cuando existe un acontecimiento que no concuerda con algunos planteamientos, un nuevo paradigma. De manera que un problema va a ser aquella dificultad, un conflicto, un peligro, una duda, la cual requiere una solución. Y cuando se tenga todo ello, la identificación de este problema, con un buen planteamiento, con esta descripción que vamos a desarrollar de ese problema, con la explicación que vamos a dar de ese problema identificado, ya vamos a tener 50% de la solución a ese problema. Y el otro 50% lo va a constituir el desarrollo de la demás información. Es decir, que un problema bien formulado se constituye en un problema resuelto ya en un 50%. De manera que un problema bien planteado ya va a estar parcialmente resuelto, porque a mayor exactitud corresponde más posibilidades de obtener una solución. De manera que plantear o formular el problema de investigación no es más que ir estructurando coherentemente ese tipo, lo cual va a determinar el éxito de la investigación a realizar. Por eso es muy importante justamente el planteamiento, la formulación de ese problema. Es decir, que se debe precisar qué se plantea de forma amplia. Y cuando lo formulemos, es decir, en una forma de pregunta, ya vamos a sintetizar todo ese planteamiento. Y el planteamiento del problema jurídico, en ese descubrimiento de problemas jurídicos por el cual debemos observar una compleja realidad jurídica de la cual se pretende investigar a partir de un área problemática. Por ejemplo, digamos, la administración de justicia, su relación con el conjunto de factores, tantas cosas que podemos ir identificando y que nos van a servir de base para la futura investigación o futuros títulos tentativos o ese planteamiento que vamos a desarrollar a esa problemática identificada. Y es que para descubrir un problema de investigación también se puede recurrir al estudio de tesis de investigaciones, artículos, como lo decía hace un momento, diversos foros, seminarios. A veces cuando escuchamos algún curso en el cual se dice qué es lo que no se ha investigado, ya identificamos parte de esa problemática de problemas jurídicos. Es decir, que en cuanto al contenido, forma del cual se va creando o se desarrollan nuevas normas, cuando una ley ingresa en conflicto con otras leyes, es decir, son aquellas situaciones en las cuales podemos ir identificando de alguna manera estos problemas jurídicos. Algunas leyes que enfrentan problemas jurídicos cuando la ley no es sancionada conforme a norma. Es decir, son parte de esa problemática jurídica de la cual podemos ir identificando. Entonces, el problema, por lo general, va de lo amplio a lo más específico, de lo general a lo especial, ¿no? Para que vayamos fundamentando, vayamos describiendo esa problemática.
Ya. Entonces también debemos narrar de modo cronológico el problema, con un criterio cronológico, de forma temporal. Y esto es para no dispersar o no contar con un problema, y por lo general esto sucede en las observaciones que les van dando, donde les dicen, ¿no? Está desordenado tu problema, tu planteamiento del problema. Entonces, por eso mismo es que iniciamos con ir de lo general a lo especial, narrar de forma cronológica, debemos transcribir lo que se ha dicho respecto al problema, compartir el problema, dibujar el problema, es decir, compartimos nuestro problema para identificar si es que quienes leen nuestra problemática entienden lo que estamos tratando de decir. Y justamente esta transcripción de lo dicho es para no olvidar lo que estamos tratando de expresar en la problemática. Y una vez que tenemos nuestro planteamiento o esa descripción que hemos desarrollado del problema, nos centramos en lo que es la formulación del problema. Es decir, que si bien al inicio del planteamiento hemos hecho una descripción de lo que es ese problema, aquí ya utilizamos una síntesis al máximo, por el cual deben ser capaces de resumir todo ese planteamiento en una sola pregunta, la cual tiene una importancia fundamental porque es esta pregunta la que nos va a guiar durante toda la investigación. Es decir, que luego de haber dado a conocer mediante el planteamiento alguna descripción de los datos, fuentes de esa situación problemática, en la formulación ya es momento de escribir una pregunta que sintetice todo aquello que se tiene que averiguar dentro de la investigación. Es decir, que si hemos desarrollado un buen planteamiento, pero una mala formulación de la pregunta, va a ser sujeta a una observación por parte de los tribunales, por parte de quien lee la tesis, ¿no? Entonces, previamente, habíamos señalado que en todo problema de investigación se tienen, ¿no? Se tiene un fondo, una solución. De manera que en esta pregunta, a partir y posterior al planteamiento, formulamos nuestra pregunta de investigación, que consiste, reitero, en esa pregunta, la cual se espera responder con el producto de todo el proceso de investigación que ha surgido de ese planteamiento. Obviamente, elaborar... Gracias. Doctores, sus micrófonos se están encendiendo. Ya, les decía que elaborar una pregunta no tendría por qué ser una tarea complicada, pero siempre se nos dificulta, ¿verdad? Sin embargo, con ello tenemos que sintetizar, reitero, después de si hemos logrado desarrollar ese planteamiento, esa descripción del problema, ahora debemos simplemente sintetizar y resumir en una pregunta todo ese planteamiento. Y esa pregunta a la cual tratamos de que se encuentre, de que sea respondida con todo el producto de la investigación.
la relación que debe existir entre la formulación y el planteamiento una primera pauta es que entre esta pregunta y el planteamiento debe haber una estrecha relación. La formulación deriva del planteamiento. Y esto puede parecer obvio, pero en muchos casos es olvidada en el trabajo de investigación, como hace un momento les decía, ¿no? Y es sujeta a observación. Y casi siempre, y una de las observaciones es, ¿por qué tu planteamiento dice esto y en tu formulación dice esta otra cosa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué debe? Si va a tener esa verdadera conexión de la formulación con el planteamiento. Y para superar esta situación, como deben establecer que su tesis, deben tomar en cuenta que su tesis va a ser leída por muchas personas, por lo que se requiere de la mayor claridad posible en el planteamiento para poder entender a la pregunta. Y obviamente esta tesis, la cual van a desarrollar, también van a ser leída por muchos estudiantes, por muchas personas, sobre todo por el tribunal. Y si no está bien elaborada, seguramente o difícilmente va a ser entendida. De manera que elaborar la pregunta se debe revisar también qué es el contenido que tenga directamente de lo narrado en el planteamiento, debe encontrarse en esa conexión. Y de no ser así, habrá que realizar justamente todas esas mejoras que sean necesarias para que exista esa relación entre el planteamiento y la formulación. Y obviamente para poder arribar a una consistencia entre ambas partes, tanto entre planteamiento y formulación. Respecto a la posibilidad de múltiples formulaciones, lo señalado nos lleva a poder establecer que de un planteamiento surgen varias formulaciones de problemas, es decir, varias preguntas. Y obviamente la elección final va a depender del alcance o nivel de profundidad que ustedes pretendan desarrollar en la investigación. Y seguramente esto lo vamos a ampliar también dependiendo de si nuestra investigación va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, propositiva. Y esto lo vamos a ir viendo en los tipos de investigación. Pero obviamente, como les decía, si bien pueden surgir diversas preguntas de un solo planteamiento, tenemos que seleccionar aquella que pretendamos con el alcance o nivel de profundidad que tengamos para el desarrollo de la investigación. No obstante, lo más aconsejable es trabajar con una sola pregunta. Es decir, que en la formulación es recomendable, sobre todo cuando estamos recién iniciando en la elaboración del trabajo de tesis, trabajar con una sola pregunta. Lo que no quiere decir que sea inadecuado poder contar con más de una pregunta. Obviamente, la explicación a esta recomendación es que de una pregunta formulada, es decir, ahora sí, de una pregunta formulada, también se desprende la hipótesis y la formulación de los objetivos.
Es decir, a partir de esta se van disgregando los otros títulos a desarrollar. Por eso es que lo recomendable es trabajar con una sola pregunta. Y eso, como les decía, dependiendo al alcance o a dónde se pretenda llegar. Estas son recomendaciones respecto a la formulación de la pregunta de investigación. Y no sé si han podido ver, en algunos trabajos existen preguntas amplias, y lo amplio seguramente requiere también de respuestas también complejas. De manera que pueden o se recomienda comenzar por la formulación de preguntas claras, precisas, que puedan estar restringidas antes que preguntas que puedan abarcar mucho, optando por la adopción de un estudio mucho más amplio, que es lo que no, seguramente muchos no quisieran ir ampliando un alto contenido de información que todavía no nos encontramos preparados para poder incluso sustentar, de manera que es preferible plantear y formular problemas puntuales, precisos, antes que excesivamente genéricos, por muy modesto que pueda resultar a hacer este planteamiento y problema, considerando que un tema excesivamente genérico va a ser difícil de abordar justamente por esa amplitud que presenta. Se deben evitar también en la formulación de problemas preguntas cerradas con respuestas dicotómicas en este caso. Es decir, que debemos evitar si bien inicialmente debemos evitar preguntas excesivamente amplias. De la misma forma, también se debe evitar la formulación de preguntas cerradas. Las preguntas cerradas que llevan a una respuesta de sí o no. O sea, eso por un lado también nos va a limitar en la búsqueda de información específica por lo que es muy cerrado, ¿no? Entonces, es recomendable establecer los alcances de la investigación dentro del derecho. Y podemos desarrollar o formular preguntas que se adapten según la profundidad con la cual pretendemos conseguir esa solución al problema identificado. Entonces, esta parte también ya lo habíamos visto, lo que es un problema, el descubrimiento de problemas. Lo que estamos viendo es parte de las dos primeras guías que se van a ir desarrollando. Entonces, estas preguntas de investigación, las cuales ya estamos intentando desarrollar a partir de un buen planteamiento, de una buena descripción del problema, nos centramos justamente en esta formulación del problema con los criterios que antes habíamos señalado. Y esta pregunta nos va a orientar
en la formulación de estos de objetivos y de todo el proceso de toma de decisiones en el diseño de la investigación. De manera que ya concluyendo lo que es la formulación del problema, esta implica la definición, la redacción del problema de forma clara y precisa en forma de interrogante. De manera que la vamos a formular en forma de pregunta y nos va a ayudar a descubrir cuál es la hipótesis. Y una vez contando con esta pregunta de investigación clara, precisa, que sintetiza el fondo del planteamiento de esa descripción del problema, podemos llegar a pasar a la descripción, a la formulación, perdón, de los objetivos que va a tener nuestra investigación. Es decir, que de la pregunta de investigación surgen objetivos que va a perseguir la investigación y que van a orientar qué tipo de diseño se va a poder plantear inclusive. Es decir, nos va a guiar. La pregunta de investigación es una parte fundamental que nos va a guiar en toda la investigación. Y justamente fijar un objetivo o varios objetivos es indispensable porque a través de estos vamos a conocer qué es lo que se pretende con el trabajo de investigación. De manera que el objetivo se va a convertir en la razón de ser y hacer dentro de la investigación. Y ellos van a estar, o sea, estos objetivos se van a encontrar orientados en la obtención de un conocimiento. Es decir, que este objetivo nos va a ayudar en la investigación a definir qué es lo que pretendemos obtener como producto. Y obviamente con el logro de los objetivos específicos, se espera, entre otros, poder encontrar una respuesta a una o más de las siguientes preguntas, es decir, cuál es el conocimiento generado con el trabajo de investigación que se va a realizar, o qué solución al problema queremos desarrollar, considerando que la creación de conocimientos no es más que una sola generación de datos nuevos. Cuando hemos seleccionado al inicio el tema de investigación, debemos formular también los objetivos de investigación. Y estos de la misma forma deben encontrarse en armonía con toda la investigación. Es decir, el objetivo de investigación es un enunciado también claro, preciso, respecto a las metas que se persiguen dentro de la investigación. De manera que tenemos que tener como objetivo llegar a tomar decisiones que nos permitan resolver en la misma forma los problemas hacia futuro. De manera que todo trabajo de investigación será evaluado por el logro de los objetivos. Y esto ya lo vamos a ir viendo porque se concluyen. Los objetivos deben contar con una conclusión respecto a cómo se han ido cumpliendo, ¿no? Dicen, ¿de qué forma has cumplido con el objetivo específico número 1? ¿De qué forma se ha cumplido con el objetivo número 2? Y al final de la investigación, estos objetivos van a ser identificados con sus resultados. Es decir, con toda la investigación, la cual va a responder a estos objetivos propuestos. Y justamente estos objetivos generales dan origen a objetivos específicos que indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de investigación. Entonces, estos objetivos van a ser evaluados en cada paso para conocer los distintos resultados. Y la suma de estos objetivos específicos
va a ser igual al objetivo general y por lo tanto a los resultados esperados dentro de la investigación. Entonces estamos analizando, estamos desarrollando lo que es esta formulación de objetivos. Después de haber visto nuestro planteamiento, nuestra formulación de la pregunta, del problema, la formulación de los objetivos, ¿qué son estos objetivos? La formulación de estos objetivos, eso es para no confundirnos. Y este título en el cual se definen los propósitos u objetivos de la investigación. Es decir, que aquí explicamos el para qué se investiga. Y en este vamos a utilizar, o para la formulación de estos objetivos, vamos a utilizar verbos en infinitivo como con terminación en ar, ir, tomando en cuenta que un objetivo es una situación deseable a alcanzar o el logro o resultado que se pretende alcanzar con la investigación. Los objetivos deben expresarse también de la misma forma que en el problema, con claridad, para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. Es decir, hace un momento decíamos, deben ser susceptibles de alcanzarse. Y este objetivo de investigación es un enunciado entonces claro, preciso, respecto a los propósitos por los cuales se está llevando a cabo la investigación. Y de la misma forma, estos objetivos se van a constituir en las guías de estudio durante todo el desarrollo de la investigación. Y es dependiendo de la dirección que se tome en la investigación, en el cual pueden llegar a surgir nuevos objetivos adicionales o modificarse los objetivos iniciales e incluso poder sustituir por nuevos objetivos. De manera que ya lo habíamos señalado dentro de los criterios para formular los objetivos, inicialmente deben ser expresados en verbos, y esto lo señalo así porque parece que en su obviedad nos resultará difícil de entender que deben llevar un verbo en infinitivo, pero he visto tesis en las cuales no los colocan en verbo, no directamente está sin su primera parte, que es importante como criterio para formular el objetivo en la investigación. Entonces también se encuentran dirigidos a elementos básicos del problema. Por eso es importante, les decía, su identificación, su planteamiento y su formulación. Y siguen también un orden metodológico, es decir, en la forma de su elaboración. Deben ser claros, medibles y observables. Y la justificación de la investigación, como al inicio también parte de lo que hemos ido desarrollando, hace referencia a una justificación. Es decir, que tenemos que saber explicar la idea de investigación. Debemos argumentar aquellos beneficios que se van a obtener, a los usos que se le puede dar al conocimiento. De manera que para poder justificar es conveniente en cuanto al propósito que se tiene, a la utilidad social, el sentido de urgencia, para qué servirá y a quién le puede llegar a servir. Si vamos desarrollando con todos estos datos, fácilmente vamos a poder justificar la investigación. Cuál es su relevancia social, su trascendencia, su utilidad, cuáles son aquellas implicancias prácticas, si tiene algún uso la información, si tiene algún valor teórico.
una utilidad metodológica, si se va a utilizar como modelo para obtener y recolectar información. Implica fundamentar aquellas razones por las cuales se está realizando la investigación, es decir, las razones que nos motivan al estudio, explicar por qué se realiza la investigación. Entonces no hay mayor dificultad si es que podemos justificar todo ello, y obviamente la tesis con esta situación se va a encontrar bastante fundamentada en su elaboración. Entonces habíamos hecho referencia, ¿no?, a nuestros objetivos y cómo es importante, hay que fortalecer, hay que seguir ampliando, tomando en cuenta que es necesario determinar los objetivos dentro de nuestra investigación, y el objetivo principal aplicada será uno de los siguientes. A ver, sugerir o recomendar medios prácticos para la solución. Más, ya lo habíamos hecho referencia. Es decir, a partir de estos objetivos se va a proporcionar también información para aclarar la situación desconocida. Esto es de forma genérica. Entonces habíamos dicho también que tenemos objetivos y estos pueden ser generales y específicos. Y es a partir de que definen nuestros límites del proyecto. Siempre esto en relación y conforme a la pregunta de investigación. Nos va a aclarar también los medios para poder seguir adelante con la investigación, identificar al beneficiario de la investigación. Es decir, estos objetivos habíamos dicho que tienen que ser planteados inicialmente o formulados, diré, en verbos en infinitivo, asociados a, por ejemplo, explicar, predecir, describir. Estos objetivos generales se refieren a resultados amplios, también los decíamos, y los específicos que hacen mención a situaciones específicas o particulares. Aquí hay una parte que dice los objetivos generales deben ser pocos, 1 o 2. En realidad, lo más recomendable es simplemente 1, ya lo decía, por la amplitud, el alcance de la investigación, y los específicos donde se tiene normalmente en un número de 5, los cuales, como les decía, deben ser resueltos, deben ser fundamentados en conclusiones para su cumplimiento, y obviamente con la presentación de estos objetivos, el investigador va a esclarecer lo que se espera de la investigación. De manera que el objetivo general refleja de manera amplia aquellos límites de la investigación y qué es lo que debemos tener en cuenta para su formulación. Primero, que deben ser realistas, es decir, a veces se formulan objetivos muy difíciles de cumplir hacia adelante. Se debe precisar qué es lo que se conoce y lo que se desconoce para poder establecer metas y objetivos. Entonces es, en resumen, el resultado concreto y objetivo de la investigación. ¿Y cuáles son la función de estos objetivos en la investigación? Nos dicen con exactitud qué conocimientos pretendemos obtener. Solo pueden tratarse después de un estudio profundo del problema, es decir, después de la elaboración del planteamiento, de la formulación del problema. Deben ser vistos como un resultado del estudio de la investigación. Jamás plantearnos metas que al contenido de la investigación no vaya a abordar. Entonces, a manera de ejemplo, les decía, para nuestro objetivo general, se encuentra dividido, y así podemos irlo construyendo. Nuestro objetivo tiene un verbo, el objeto, el indicador y la condición. ¿Cuál sería nuestro verbo? Analizar. ¿Cuál es el objeto? La normativa constitucional. El indicador, para establecer la validez de las ordenanzas municipales. ¿Y cuál es la condición? Para garantizar una seguridad jurídica. Entonces son, a manera de ejemplo, cómo ir elaborando nuestros objetivos, cumpliendo con estos elementos para una mayor facilidad y comprensión de los objetivos. Entonces, básicamente, eso sería en cuanto a las dos primeras guías. Y ahora les voy a pasar a indicar qué es lo que se debe desarrollar
para que podamos ir, más que todo, digamos, realizando algunas recomendaciones y o comentarios que requieran para que su trabajo de investigación se encuentre adecuado a lo que exige la universidad, a lo que exige eh, los fundamentos en un ámbito metodológico. Ya. Les voy a compartir la guía número 1 y como pueden ver, es básicamente lo que hemos ido desarrollando a lo largo de esta sesión. La guía número 1 hace referencia a la selección y fundamentación del tema elegido para la tesis. Y como verán, está dividido en dos cuadros, en dos columnas, diré. En la primera columna están las indicaciones y en la segunda, qué es lo que deben desarrollar. Esto les va a servir para que al finalizar las 5 guías podamos reemplazar en lo que es el protocolo los títulos que se requieren. Entonces habíamos visto qué tema uno ha elegido para su tesis, qué investigaré. Y para ello, dentro de las indicaciones se tiene que debe tener relación con el área que están desarrollando la maestría, puede ser el derecho constitucional o el derecho penal. Debe ser lo más específico posible, debes apasionarle y tener una proyección con su línea de trabajo. Entonces yo investigaré esta temática porque se encuentra dentro del ámbito constitucional, me gusta o se encuentra relacionado con la línea de trabajo de investigación, es decir, un pequeño fundamento, ¿no?, del tema que uno ha elegido para su tesis. Eso en el primer recuadro. Ahora, en el segundo recuadro hacemos referencia a qué tan importante es aquel tema elegido, es decir, es una pequeña justificación, es un tema importante porque lo justificamos, ¿no? Sirve para, beneficiará a quienes, ¿no? Lo que habíamos dicho respecto a la importancia de la elección de un tema seleccionado. Es decir, por qué es importante, qué beneficios o utilidades puede producir, a quienes beneficiará. Entonces, es parte de lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, ¿qué tanto se conoce sobre el tema? ¿No? También lo habíamos dicho, ¿no? Es necesario poder realizar una pequeña recolección de información para poder identificar todo lo que se conoce sobre ese tema. Y ello, ¿qué referencias ha empleado? Es decir, he leído el libro tal, he consultado la página tal, es decir, las referencias utilizadas, que como les decía, deben ser amplias, debemos conocer todo aquello respecto al tema de investigación. Entonces, eso es en cuanto a la primera guía que les vamos a compartir, ¿no? Y que está con la calificación. De la misma forma, voy a compartir también la guía número 2 para que para que puedan elaborar conforme a lo que hemos visto el día de hoy, con lo que hemos avanzado en la sesión del día de hoy. Ya, entonces, si me siguen, ¿verdad? Estamos entonces la guía número 2, que hace referencia al planteamiento del problema, el cual también de forma casi rápida pero amplia hemos visto lo que es este planteamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos indicar en el primer recuadro, si es que me siguen con la guía número 2? Nuestro título tentativo. Podemos poner un título tentativo y, como les decía, no se preocupen, eso se va cambiando en la medida que vayamos desarrollando todo el trabajo de investigación. Ahora bien, en el segundo recuadro tenemos al desarrollo del planteamiento del problema. Debemos definir brevemente el tema que vamos a investigar. Eso tenemos ya el tema, ¿verdad? Entonces lo definimos brevemente. Mencionamos qué problemas podemos abordar respecto a ese tema elegido. Algunos estudios, si es que así los requiere, sobre el tema. Habíamos dicho que debemos encontrar también temas relacionados con nuestra problemática. Formular algunas preguntas de lo que pretendemos investigar.
Habíamos dicho que después del planteamiento de ese problema, podemos identificar algunas preguntas también de investigación como parte de la formulación de esos problemas. Y podemos agrupar también esas preguntas si es que hemos identificado más de una y la posible pregunta que será la principal, ¿no? Con la cual se va a trabajar la investigación. Y concluimos con la formulación de objetivos, que nos podemos plantear entre 3 objetivos conforme a los criterios, ¿no? Formular en forma secuencial, estructurada, que se encuentre delimitada la investigación en tiempo, población y lugar, y iniciando siempre con un verbo en infinitivo. Entonces, esos son básicamente lo que hemos visto el día de hoy respecto a estas 2 primeras guías. En la segunda sesión de la próxima fecha, vamos a ver las guías número 3 y 4, reservando la guía número 5 para la última sesión, con la que estaríamos finalizando las sesiones para su presentación del protocolo final. El protocolo final es lo que habíamos visto al inicio de clase, que se resume básicamente en las 5 guías que vamos a ir desarrollando. Es decir, se va a poner un plazo de 2 semanas para la elaboración de estas 2 primeras guías y al finalizar, obviamente, vamos a tener elaboradas nuestras 5 guías y básicamente va a ser simplemente reemplazar para nuestro protocolo esas 5 guías, los títulos que se tienen en esas 5 guías al protocolo. De manera que todos al finalizar vamos a tener nuestro protocolo con el cual les va a habilitar a la defensa y posterior a la segunda fase en la cual van a desarrollar ya la tesis completa. Entonces, como les decía, es importante esta primera parte. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, de todas formas, seguramente vamos a estar en el grupo y bueno, por aquí también si no les paso mi número. Siempre las dudas surgen en la medida que uno va desarrollando la investigación, ¿verdad? Entonces, pueden estar realizando, me pueden estar escribiendo, podemos ir realizando algunas recomendaciones, algunas líneas para que puedan ir desarrollando su trabajo para quienes lo estén haciendo de cero y quienes lo están elaborando ya en un trabajo que ya lo habían adelantado, pueden ir adecuando a todos estos requisitos y lineamientos que establece la universidad. De manera que si no existiera alguna pregunta, licenciado, con eso estaríamos concluyendo lo que es Gracias, doctor. Muy buenos días. ¿Hay alguna consulta que tengan los participantes? Sí, buen día, doctor. Por favor, si puede dar su consulta. Sí, simplemente, bueno, en la página virtual se encuentra todo el material requerido. Sin embargo, en la clase que se graba, comúnmente en los módulos anteriores que hemos pasado antes de llegar a esta clase, lamentablemente, no sé si es falla electrónica o de la institución o tal vez de la propia computadora personal. Sin embargo, las clases virtuales no se suben. Entonces, nos va a ayudar de una guía sumamente importante escuchar y repasar las clases que se ha grabado el día de hoy. Simplemente eso, muchas gracias. Bueno, perdón, Giovanni, ¿qué es lo que no se sube? Las clases que pasamos, incluso la clase que hemos pasado el día de hoy,
Nos indicaron que se iba a subir grabado, pero lamentablemente no es así. Al finalizar, por favor, si me puede contactar para que verifiquemos qué clases nos están pasando. O Está nos bien, muchas están gracias. mostrando las grabaciones. Ok. ¿Alguna Bueno, otra consulta? sí, bueno, también de todas formas, también si es que no hubiera más preguntas, en realidad sí, yo también de mi parte les voy a pasar un pequeño resumen de una guía que responde justamente a las 5, al protocolo como tal, y les va a apoyar y ayudar, ¿no? A lo que estamos llevando en estas sesiones. Ya, doctor. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, pues voy a proceder a llamar la lista final. Hay una persona que me ha indicado que no estaba en lista al principio y en caso de que alguna otra persona esté en la misma situación, me lo hace notar, por favor. ¿No tienen alguna otra consulta? No. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el taller que hemos tenido el día de hoy. Le agradezco bastante y pues hasta la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Funde y muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una siguiente sesión. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, voy a proceder.